Estamos en Expresso Italiano y hoy, bueno, tenemos el agrado, bueno, de estar visitando a Eugenia Quagliarioli. Bueno, que ella la conocemos mucho, bueno, por el ámbito laboral que trabajó durante tantos años, ¿no?, en la justicia. Bueno, muy bienvenida, Eugenia, ¿cómo estás? Muy bienvenida a vos y muy agradecida por tu visita. Claro, lo ameritaba porque, bueno, tenés tus raíces italianas, muchos años, bueno, que has estado vinculada, bueno, seguís estando, ¿no? Después de tantos años y siempre esto, ¿no?, destacando o ayudando, bueno, a que se promueva la actividad de la colectividad, en particular, bueno, de la Emilia-Romagna, ¿no?, de esta región, que sos la vicepresidenta, ¿digo bien? En este momento la vicepresidente. Bien. Y recordanos un poco, bueno, tu historia familiar, quién fue, bueno, el que vino, en qué año. Bueno, ayer se conmemoró el Día del Inmigrante, y yo soy hija de inmigrantes. Ambos padres vinieron de Italia. Mi papá, en los primeros meses, no recuerdo si fue en enero del año 48, y mi mamá, estoy segura que vino en diciembre, también del mismo año. Ya vinieron casados de Italia. Mi papá era de la provincia de Piacenza, que es una de las provincias de la Emilia-Romagna, y mi mamá de la provincia de Génova, es decir, en Liguria. Pero yo soy argentina porque vinieron en barcos, o sea, mi padre primero y mi madre después, y nací exactamente a los 10 meses que mi mamá llegó a Argentina. Nací en Olavarría, pero mis padres residieron muy poco allá y se trasladaron a Necochea. Yo cumplí 3 años en Necochea, por lo tanto prácticamente soy necochense. Claro, sí. Acá hice el primario, el secundario y me radiqué. Claro. ¿Por qué motivo? No sé si lo sabes. Cuando ellos vinieron de Olavarría para acá, si era por cuestiones de trabajo. Porque mi madre, ya te digo, amaba una ciudad con puerto. Como buena buena ligure, buena genovesa. Quizás no tanto la playa, sino el puerto. Y mi padre vive a orillas del río Po, en una ciudad chiquitita llamada Monticelli Dongina, en provincia de Piacenza, escasos kilómetros de la ciudad capital Piacenza, y a orillas del río Po. Y de niña, no sé si recordás, alguna costumbre que tenían ellos, o el dialecto, no sé si hablaban. Ellos nunca hablaron dialecto porque precisamente tenían dialectos distintos. Mi mamá hablaba dialectos de Neise, que es de Génova, que tiene muy parecido al lunfardo nuestro. Hay frases enteras del lunfardo que son absolutamente de Neise. Hay tangos. El galán que te acamala, esa es una frase totalmente genovesa, por ejemplo. Y mi papá, en Piacenza, como en Parma, zonas de la Emilia-Romagna, digamos, de la zona del norte, fueron durante años, pertenecieon al ducado de Parma, que eran franceses. Entonces el dialecto boloñés también se parece mucho al francés, casi todo termina en consonante. O sea, como ellos no podían entenderse, entonces siempre hablaron el italiano clásico. Y con los años, digo, vos fuiste creciendo, no sé si hubo una edad que vos dijiste, bueno, o te empezaste a vincular más con las raíces, porque después, fuiste a estudiar, no sé si hubo un trance. Yo creo que la italianeidad, más que un apellido, más que una cultura, más que un idioma, es un sentimiento. Yo empecé a hablar, gracias a Dios, y por esa circunstancia, mi mamá
un poquito más de 10, hacía apenas 10 meses que vivía en Olavarría, o sea que muy poco de castellano sabía, mi padre sí, pero mi mamá no, entonces siempre hablaron en italiano y me hablaron, Claro. y luego a mi hermana, y eso en italiano, y yo aprendí a hablar en los dos idiomas, nunca los confundí, no preciso pensar, me surge Claro, sí, natural como el castellano. En esto, bueno, después te fuiste a estudiar, ¿no? No sé si regresaste, o sea, una vez ya que terminaste tus estudios, volviste acá a Necochea. Sí, porque ya me había puesto de novio con el que fue mi marido. Mi idea originaria era quedarme en Mar del Plata, es más, tenía trabajo, pero bueno, cuando uno se enamora, Es más fuerte. Es más fuerte y bueno. Y yo tuve la suerte de conocer Italia cuando tenía 11 años y estar unos meses allá, porque fue la época del llamado Benessere, en el año 60, 61, cuando Italia había cicatrizado las heridas de guerra y tenía un nivel socioeconómico relativamente importante, no sé si más importante que en este momento. Ahí conocí mis abuelos, mis tíos, mis primos. ¡Ay, qué hermoso! Pero hermosísimo. Qué hermoso. Era una princesa. Sí, mi hermana y yo éramos las princesas de Saboya, que ya no estaban en Italia, pero por el trato. Pero también teníamos nostalgia de nuestra escuela, de nuestros amigos. Y mi mamá encontró otra Italia, no la previa a la guerra, ni la de la posguerra que ellos se vinieron. Claro. Era otra Italia. Y así se escribían porque mi papá quedó en Necochea, bueno, pensando en organizar el regreso, el retorno. Como que mi madre evaluó las dos posibilidades y decidió volver. Feliz, mi madre fue una necochense, participó de toda cooperadora que hubiera, y mi padre también. Mi papá tenía como hobby tocaba el trombón, integró la banda municipal. Mis padres fueron un trozo de Italia. Un trozo de Italia en Necochea. Si yo te digo Italia, digo, tenemos un viaje a Italia, Eugenia, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Mañana. Yo tuve la suerte de viajar por Italia. O sea, estuve por primera vez cuando tenía 11 años. En diciembre, enero y febrero, diciembre del 60, enero y febrero del 61. Viajamos en barco. ¿Esa fue tu primera vez a los 11? A los 11. Luego, en el año 2000, que fui con mi marido. Mi marido tenía por parte de sus abuelos, también los abuelos de mi marido eran italianos, pero él tenía como una familia realmente bien a la Argentina. El abuelo paterno, Luis Bricker, nació en Moscú, ruso de Rusia, y la abuela era hija de vascos. Zavala Molina, Ángela, por lo tanto fue un matrimonio, era argentina, por supuesto, pero hija de vascos. Claro. Y por el otro lado, por el lado de los Galante, los dos abuelos habían nacido en la región Campania, cuya capital es Nápoles, en un pueblito que, según los recuerdos del abuelo, era un pueblito donde solo se criaban cabras y nada más. Bueno, con mi marido fuimos en el año 2000. Él se enamoró de Italia y del recibimiento que tuve yo, que hacía 40 años. Me habían visto mis tíos, ya habían fallecido los abuelos, me habían visto mis tíos y mis primos como una nenita de 11 años y me veían una señora. Bueno, fue para mi marido y bueno, después recorrimos toda, digamos, la parte turística de Roma hacia arriba. Mi marido se enamoró tanto de eso que dijo, en un par de años volvemos, pero vamos a ir al sur. Y fuimos de Roma a Nápoles, ya fuimos sin excursión, nada, todo por cuenta nuestra, y de ahí fuimos al pueblito en provincia de Salerno,
que se llama Gifone Valle Piana, que sigue siendo, pero ahora de pueblito ya, y de pueblito de Cabras, olvídalo. Es la sede de un festival internacional de jóvenes cineastas. Así que cuando llegamos, toda la gente nos preguntaban si veníamos por el festival, que ya había pasado. Claro. Conocimos la Chitadella del festival y conocimos un pueblito soñado. Mirá. Ahora, con gente adorable, como son los del hospitalarios, no nos querían dejar ir. Claro. Nos querían alojar. Pero nosotros ya teníamos todo pautado para volver esa misma noche en el tren, porque luego fuimos a recorrer Calabria, que felicito a mis hermanos, a nuestros hermanos calabreses, porque tienen una región hermosa, de sueño, muy despoblada, muy despoblada. Y luego toda la isla de Sicilia. Que es yo tuve la suerte de ir a Grecia después. Eso fue en el año 2003. Ah, en el 2003. En el 2003. En el 2004 volvimos a ir, esta vez invitada yo a una convención de la consulta de los emilianos romagnolos en el exterior. Como presidenta a mí me invitó el gobierno de la región. Y ahí estuvimos primero habíamos estado en España y luego en la convención, en las termas del Salsomaggiore, una convención soñada en la parte cultural, con coros, orquestas, música de Verdi, música tradicional de la Emilia-Romagna, con una orquesta típica, más de la Romagna que... Y luego conocimos la ciudad de Parma y terminó con una cena alucinante en el palacio de la duquesa de Parma, que había sido la jefa de la titular, como si fuera la reina de ese ducado de Piacenza y Parma. Lo habían restaurado y ahí se hizo una fiesta con un coro vestido con ropas medievales, renacentistas, y la comida de la Emilia-Romagna que es soñada. Y la última vez que fui fue en el año 2015, que hacía poco había asumido el Papa Bergoglio, que lo amaban en Italia, cosa que ahora no tanto, pero esas internas de la iglesia, pero en aquel momento era el Papa nuevo, el Papa joven, el Papa que hablaba con lenguaje coloquial, así que fuimos a la plaza de San Pedro, y te cuento este detalle. Mi hermana llevaba la bandera puesta como una chalina. La gente la abrazaba. Fuimos a tomar un helado, yo pagué el mío. Mi hermana, como llevaba la bandera que era del país del Papa, se lo regalaron. Increíble. Y si me decís de volver, yo te digo, mañana salimos. Bueno, Eugenia, un placer y muchas gracias por recibirnos. No, al contrario, el placer es mío. Y hablar de Italia es lo que más placer me da.